Hola chiquillos, ¿qué tal? Hoy día vamos a trabajar en unos números bien especiales que son números, como dice acá en la definición, no exactos. O sea, tenemos una porción exacta de una cierta cantidad. Piensen, por ejemplo, en una torta, ¿ya? Tenemos una torta, ¿cierto? Una torta completa y otra porción de otra torta que quedó, no sé, de algún cumpleaños anterior, de alguna fiesta cualquiera, ¿ya? Entonces, que se llaman números decimales, ¿ya? La parte, de hecho, número decimal, esa palabra, la palabra decimal es la porción de esta otra cantidad entera que nosotros vamos a ocupar, ¿ya? Entonces, como escribí yo acá, son valores que no son exactos, es decir, ocupan una porción de otro valor, ¿ya? Y van a estar separados estas dos cantidades porque se diferencian en el mismo número que nosotros escribimos. Están separadas por una coma, ¿ya? Sí, una coma con la que uno escribe. Entonces, en la parte izquierda de la coma, la parte izquierda, aquí va la parte que se llama, voy a escribir un ejemplo, a ver, así, algo así, ¿ya? Uno a veces en los números normales, cuando los escribe en la calculadora, o puede ser en el teléfono, en el computador, en algún aparato digital, cuando uno escribe números con miles, o sea, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, suele aparecer el punto, ¿ya? Por ejemplo, si yo escribo 1000, ¿no? Muchas veces me aparece a mí con el puntito, ¿ya? Ese punto es porque ya pasé de unidad, decena, centena y voy a la otra unidad de medida, que son los miles. Unidad, decena, centena, pero de miles. Después viene otro puntito y empiezan los millones y así, con números muy grandes, ¿ya? Pero no confundirse. El punto tiene que ver con miles y la coma tiene que ver con decimales. Ahora, algunos de ustedes se preguntarán también, bueno, ¿y qué pasa en las calculadoras científicas o en las calculadoras normales que no aparece la coma? Bueno, la coma en el caso de las calculadoras es reemplazada por el punto, ¿ya? En las calculadoras muchas veces no aparece este punto del 1000, de que se separa por miles, pero sí están las opciones de los botones como el botón punto. Sin embargo, ese botón punto de la calculadora tiene que ver en realidad con la coma, entonces me permite a mí escribir números decimales, ¿ya? No confundirse. El punto, el botón que tiene el punto en la calculadora es en realidad una coma para escribir números decimales, ¿ya? Entonces, ojo con ese detalle. Bueno, y les decía, las dos cantidades que están en este tipo de números están separadas por esta coma. En la parte izquierda están lo que se llama en realidad la parte entera, ¿ok? La parte entera, o sea, la cantidad exacta. Aquí yo tengo 35 panes, supongamos, ¿ya? 35 panes. En la parte derecha, después de la coma, sí, acuérdense que nosotros escribimos siempre los números desde la izquierda hasta la derecha. En la parte derecha de la coma está la parte que se llama decimal, ¿ya? En el fondo está la parte que nosotros agregamos hoy día, ¿ya? Por eso es que los números se llaman decimales. Esa es la parte que nosotros estamos agregando. Lo demás, la parte entera, la conocíamos ya desde antes. ¿Por qué se ocupan estos números? Bueno, como les digo, porque muchas veces las cantidades que nosotros queremos medir no son exactas, ¿ya? Entonces queremos tratar de ser lo más preciso posible a la hora de medir algo. Por ejemplo, la estatura, la masa de una persona. Cuando yo me subo a una balanza y digo cuántos kilos de peso tengo, en realidad la palabra no es peso, sino que es masa. Por ejemplo, la velocidad de algún móvil, la distancia que hay, la cantidad de kilómetros que hay entre, por ejemplo, Arica y Puerto Montt, no sé, etcétera, ¿ya? Como no son cantidades exactas, no son 10 kilómetros, son 10 kilómetros y medio o 10,5 kilómetros, ¿ya? Buscamos una manera de escribir esos números de la manera más precisa posible. Entonces, le insisto, la parte de la derecha es la que nosotros agregamos, la parte que se llama decimal. Ahora, dependiendo de la cantidad de decimales que nosotros tenemos, es la forma en que uno va a leer este número. El ejemplo que yo coloqué acá se tiene que leer primero mencionando la parte entera. Entonces yo digo aquí tengo 35 enteros y después nombro la parte decimal y 438 algo. Ya vamos a ver
qué nombre le colocamos a los números decimales dependiendo de la cantidad que tengamos, ¿ya? Muy parecido a lo que era unidad, decena y centena. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros escribamos un número decimal, voy a poner uno aquí con un decimal, con dos decimales y con tres decimales, que es lo que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Cuando haya solo un decimal, un solo decimal, nosotros lo vamos a nombrar como décimos. ¿Ok? Cuando haya solamente un decimal, esa cantidad después de la coma o a la derecha de la coma se llaman décimos. Entonces, para nombrar este primer número que está acá, yo digo es un entero y dos décimos. ¿Ok? Muy simple. En cambio, si hay dos, le vamos a llamar centésimo. ¿Ya? Traten de ir asociando estas palabras, ¿ya? Décimo tiene que ver con 10, centésimos tiene que ver con 100. Entonces, cuando hay dos son centésimos. ¿Y cómo leo este número? Un entero y 23 centésimos. Listo. Y por último, cuando tengamos tres cifras después de la coma, le vamos a llamar milésimos. ¿Ya? Tiene que ver con los miles, ¿ya? Entonces, este número acá abajo yo lo leo como un entero y 459 milésimos. ¿Ya? Si es uno son décimos, si son dos son centésimos y si son tres son milésimos. Se nombra primero la parte entera, luego la parte decimal. ¿Ya? No tiene nada de distinto en realidad hasta el momento, ¿ok? Salvo que aparece la coma y que quizás a ustedes les puede parecer novedoso quizás, ¿ya? Pero no es en realidad, no son números que ustedes en realidad no hayan visto alguna vez, ¿ya? La diferencia es que ustedes quizás no los conocían con su nombre, como números decimales, como otro tipo de números, pero estoy seguro que en más de alguna oportunidad ya los habían visto e incluso los pueden haber ocupado de una manera muy intuitiva, ¿ya? Entonces, tenemos la parte entera, tenemos la parte decimal. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de hacer operaciones matemáticas con estos números, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Esa. La gracia es poder hacer cálculos con este tipo de números. Como les mencionaba, algunas aplicaciones de estos números. Por ejemplo, la masa. ¿Ya? Supongamos que alguien pesa 71,54 kilogramos. Ahí tenemos una aplicación. La estatura, que se mide en metros. Que algunos de ustedes mida, por ejemplo, un 1,48 metros. Aparece otra vez el número decimal. La velocidad de un auto. 50,4 kilómetros por hora, etcétera. ¿Ya? Una distancia, ¿ya? Etcétera. Ya aparecen números decimales. Entonces aquí estamos utilizando sin ningún problema. ¿Ya? Vamos a ver la parte de operatoria. ¿Ya? ¿Cuál será la novedad? ¿Qué tan difícil será hacer operatoria con este tipo de números? Bueno, en realidad la operatoria es tan fácil como con los números comunes y corrientes. Aquí la clave está sí en ordenarnos dependiendo de la coma. Entonces, vamos a la operatoria. Primero, vamos a hacer la suma. ¿Ya? Por ejemplo, quiero hacer esa suma. 3 enteros y 4 décimos más 5 enteros y 9 décimos. ¿Cómo hacemos esta suma? Yo les recomiendo que si trabajan en cuadernos, ocupen los cuadritos, un número por cada cuadrito. Y lo más importante a la hora de ordenar es que la coma siempre quede en el centro. Dicho de otra manera, piénselo así, la coma es la que va a mandar. ¿Ok? La coma es el centro de estos números. Aquí, y la voy a seguir colocando ahí. La coma es el centro. Una vez que yo ordeno la coma y la dejo en el centro, la suma o la resta va a ser exactamente igual a una suma o resta normal. Tengo 9 y estamos agregando 4. Nos vamos a quedar con un total de 13. Reservo 1. Tengo 3, más 5 son 8, más ese 1 son 9. Y el resultado es 9,3. Chan, chan.
Listo. ¿Ok? Esa es toda la gracia. Eso es todo. O sea, no tiene ninguna diferencia en el cálculo en comparación a los números normales, ¿ya? Llamémoslos de esa manera. No hay absolutamente ninguna diferencia con los números normales. La coma, insisto, es la que tenemos que centrar y de acuerdo a ella nosotros vamos sumando por columna, igual como lo hacíamos con las unidades, las decenas, las centenas, ¿ya? Veamos una resta. Vamos a una resta. La resta va a ser 4,35 menos 2,1. Ya. Aquí quizás vamos a tener una observación. Voy a anotar yo, insisto, anótenlos uno debajo del otro, quedando siempre la coma en el centro. Esa es la clave. Voy a mantener la coma en el centro. Ya sé que el resultado debe tener una coma al menos. Ya, y ahora el problema está en lo siguiente. Tengo el primero, que son 4 enteros y 35 centésimos, mientras que el segundo son 2 enteros y 1 décimo. ¿Cuál es el problema aparentemente acá? Que el número de abajo, este número decimal de acá abajo, tiene un solo valor después de la coma, o sea, una sola cifra, mientras que el segundo de acá arriba tiene 2. Cada vez que nosotros hagamos operatoria, suma, resta, multiplicación, división, hagan lo siguiente, muchachos. Igualen la cantidad de cifras decimales. ¿Cómo agrego? ¿Cómo igualo la cantidad si me faltan? Si me falta 1 para que tengan la misma cantidad, es tan sencillo, muchachos, como agregar un 0. ¿Ya? Si agrego un 0, entre comillas, no estoy agregando nada, ¿ya? Pero me sirve quizás para poder ordenarme, ¿ok? Y poder hacer en este caso la resta, ¿ya? Vamos restando entonces. Tengo 5 y quiero quitarme 0. O sea, me quedo con los 5 intactos. Acá tengo 3 y me estoy quitando 1, me quedo con 2. Tengo 4 y debo 2, por lo tanto me quedo con 2. Y tengo el resultado, 2,25. ¿Ya? Entonces, repito, esta parte es fundamental. Cuando ustedes quieran hacer operatoria, concretamente la suma o la resta con números decimales, lo más sensato, para que no se confundan, es que igualen la cantidad de decimales. Al que le esté faltando le agregan ceros, ¿ya? Otro caso, si yo quisiera, por ejemplo, hacer esta suma. Voy acá para... Ahí, por ejemplo, 3 enteros y 463 milésimos con 9 enteros y 2 décimos. Como este está faltándole 2 decimales, 2 cifras decimales, para que tenga la misma cantidad, yo agrego simplemente 2 ceros. Y procedo a hacer la suma. 3, 6, 6 y 12. Listo. ¿Ya? Y es sumar o restar números completamente normales. ¿Ya? Entonces al final, insisto una vez más, la operatoria no tiene nada nuevo. ¿Cuál es la única condición? Insisto harto con esta parte, que la coma quede en el centro. Teniendo la coma en el centro, estamos al otro lado. Primero vamos a trabajar lo que es la suma y la resta con este tipo de números, y también vamos a trabajar en el fondo esta parte de escribir el nombre de estos valores, ¿ya? En palabras, y además vamos a ver algunos ejercicios de problemas de aplicación donde ahí aparezca, por ejemplo, o la masa, o la estatura, la velocidad, algo donde tengamos que justamente trabajar esta parte de la suma o la resta de números decimales, ¿ya? Posteriormente vamos a trabajar lo que es la multiplicación y división. Tarea entonces, por lo tanto, seguir trabajando el tema de las tablas de multiplicar, ¿ya? Así que, muchachos, por el momento va a ser esta parte, ¿ok? Y cualquier duda ya saben que donde tienen que consultar, y yo espero responderles lo más rápido posible. Que estén súper bien y nos vemos en una próxima unidad. Hasta pronto.